En el 10º aniversario de nuestra relación. Abrí la puerta del apartamento y encontré a Alicia. Mi prometida. Besando apasionadamente a esa estrella de Hollywood que había llegado a Albacete para rodar una película. El mundo se derrumbó a mis pies. Como si el suelo de nuestra vida en común se hubiera convertido en arenas movedizas. ¿Cómo pudiste? Grité. Pero las palabras se ahogaron en el torrente de lágrimas que no podía contener. Me llamo Lidia. Y hasta ese momento, mi vida en Albacete había sido un tapiz tejido con hilos de amor y rutinas compartidas. Alicia y yo nos conocimos en la universidad. En una clase de Derecho donde ella brillaba como una estrella fugaz. Defendiendo casos hipotéticos con una pasión que me dejó sin aliento. Yo. Una profesora de literatura en un instituto local. Me enamoré de su inteligencia afilada y su sonrisa que iluminaba las tardes manchegas. 10 años después. Planeábamos nuestra boda en la Catedral de Albacete. Soñando con una vida eterna bajo el sol de Castilla-La Mancha. Pero ahora. Todo eso parecía una ilusión cruel. En mi mente. Las imágenes se repetían como un bucle infernal, Alicia. Con su traje de abogada impecable. Enredada en los brazos de esa mujer famosa. Cuya presencia en la ciudad había causado revuelo. ¿Cómo había sucedido? Me preguntaba una y otra vez. Mientras huía de nuestro hogar. Caminando sin rumbo por las calles empedradas. El viento seco de la llanura me azotaba el rostro. Pero no tanto como el dolor en mi pecho. ¿Era yo la culpable? ¿Había sido demasiado complaciente? ¿Ignorando las señales? Alicia siempre había sido ambiciosa. Viajando a Madrid por casos importantes. Pero nunca imaginé que su corazón pudiera desviarse tan lejos. Regresé a casa esa noche. Pero no a la nuestra. Me refugié en el pequeño piso de mi hermana. En las afueras de Albacete. Donde las luces de la ciudad se veían distantes como estrellas inalcanzables. Lidia. ¿Qué ha pasado? Me preguntó ella. Pero no pude articular más que sollozos. En mi interior. Un torbellino de emociones, ira por la traición. Tristeza por los años perdidos. Y una punzada de celos hacia esa intrusa que había irrumpido en nuestra historia como un huracán. ¿Por qué ella? Una estrella de Hollywood. Con su glamour y su vida de flashes. Tan opuesta a nuestra existencia sencilla en esta tierra de molinos y viñedos. Al día siguiente. Alicia me bombardeó con mensajes, Lidia. Por favor. Déjame explicarte. No es lo que piensas. ¿Pero qué podía explicar? La escena era inequívoca. Me debatía entre el deseo de confrontarla y el miedo a desmoronarme por completo. En el instituto. Mientras daba clase sobre Don Quijote. No podía evitar identificarme con el caballero loco, yo también luchaba contra molinos que resultaban ser gigantes de decepción. Mis alumnos notaron mi distracción. Pero atribuí todo a un resfriado. En realidad, era mi alma la que estaba enferma. Por la tarde, decidí caminar por el Parque Abelardo Sánchez. Donde tantas veces Alicia y yo habíamos paseado de la mano. Compartiendo confidencias bajo los pinos. Ahora, cada banco me recordaba un beso. Cada sendero un juramento de amor eterno. ¿Cómo sobrevivir a esto? Me preguntaba en silencio. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojos intensos. Como la sangre de mi corazón herido. Recordé nuestra primera cita. En una feria local. Donde Alicia me ganó un peluche con su puntería infalible.
Para ti. Mi amor. Porque eres mi premio mayor. Dijo entonces. Ahora. Esas palabras resonaban como una burla. En mi mente. Surgían dudas lacerantes. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Era solo un capricho? ¿O algo más profundo? Alicia siempre había admirado el cine. ¿Y esa estrella? Llamada Elena, sí. Elena Bass. La actriz que conquistaba pantallas con su carisma. Representaba un mundo que yo nunca podría ofrecerle. Yo era la estabilidad. La rutina cálida de Albacete, ella. La aventura. El brillo de Los Ángeles. Me sentía insignificante. Como una página olvidada en un libro antiguo. Esa noche. Sola en la cama de mi hermana. Reviví cada momento de nuestra relación. Los viajes a Toledo. Las noches de flamenco en bares locales. Las discusiones apasionadas sobre justicia y literatura. Alicia. Con su mente legal. Siempre defendía lo indefendible, yo. Con mi alma poética. Buscaba la belleza en lo cotidiano. Pero ahora. ¿Dónde quedaba esa armonía? El dolor se intensificaba, convirtiéndose en una rabia sorda. Te odio. Alicia. Murmuraba. Pero en el fondo sabía que el odio era solo una máscara para el amor que aún latía. Al amanecer. Recibí una llamada de ella. Lidia. Tenemos que hablar. Ven a casa. Mi corazón latió con fuerza. ¿Debía ir? La tentación de cerrar el capítulo era fuerte. Pero el lazo de 10 años no se rompía tan fácilmente. Caminé hacia nuestro apartamento. Cada paso un debate interno, perdón o ruptura. Amor o dignidad. Al llegar, la encontré sentada en el sofá. Con ojeras profundas. Como si no hubiera dormido. Lidia. Lo siento tanto. Comenzó. Pero la interrumpí con un torrente de acusaciones. La conversación fue un vendaval de emociones. Ella admitió el beso. Pero juró que era un error impulsivo. Fruto de la admiración y el alcohol en una fiesta de rodaje. Elena es fascinante. Pero tú eres mi vida. Dijo con voz temblorosa. Yo. Entre lágrimas. Le reproché su deslealtad, ¿y si no te hubiera descubierto? ¿Cuánto más habría durado? Sus explicaciones se entretejían con mis dudas, creando un tapiz de confusión. En mi interior. Un conflicto atroz, quería creerle. Pero la imagen de ellas juntas me torturaba. Salí de allí sin una resolución clara. Mi mente un caos de pensamientos contradictorios. Podía perdonar. En Albacete. Donde las tradiciones pesan como el sol del mediodía. El amor entre mujeres ya era un desafío, agregar una traición lo convertía en un campo minado. Me refugié en la biblioteca municipal. Rodeada de libros que hablaban de pasiones eternas. Pero ninguno preparaba para esto. Soy una tonta por amarla tanto. Pensé. Mientras las horas pasaban. Por la noche. Un mensaje de Elena Bass me sorprendió, Lidia. Necesito hablar contigo. No es lo que parece, ¿cómo había obtenido mi número? El misterio se profundizaba. Y mi curiosidad luchaba contra el resentimiento. ¿Qué secreto ocultaba esta intrusa? Decidí encontrarme con ella en un café discreto. En el centro de Albacete. Al verla, su belleza cinematográfica me intimidó.
Pero su expresión era de genuina preocupación. Alicia me ama a ti. Lidia. Ese beso fue un error mío. Confesó. Sus palabras desataron una tormenta en mi alma. Elena explicó que, en su soledad hollywoodiense, había buscado consuelo en Alicia, quien la representaba legalmente en un caso en España. Pero Alicia la rechazó, diciéndole que su corazón pertenecía a mí. El beso fue forzado por Elena, en un momento de debilidad. ¿Por qué no me lo dijo Alicia? Pregunté, confundida. Por miedo a perderte, respondió ella. Ahora, el puzzle comenzaba a encajar. Pero el dolor persistía. Regresé a casa con el corazón dividido. Alicia me esperaba. Y al contarle el encuentro, rompió a llorar. Tenía pánico de que no me creyeras, admitió. En ese momento, el amor resurgió, pero teñido de dudas. ¿Podíamos reconstruir? La noche se llenó de confesiones, de promesas renovadas. Pero en mi interior, una voz susurraba, la confianza se ha roto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias, como las rachas de viento que azotan las llanuras de la Mancha. Alicia y yo intentábamos recomponer los pedazos de nuestra relación. Pero cada mirada, cada toque, llevaba el peso de la traición. En mi mente, las preguntas se multiplicaban, ¿era Elena la única amenaza? ¿O había más secretos enterrados en el pasado de Alicia? Su trabajo como abogada la llevaba a mundos glamorosos, lejos de nuestra vida provinciana en Albacete. Y yo me sentía cada vez más como una sombra en su brillante trayectoria. Una mañana, mientras preparaba el café en nuestra cocina, encontré un email abierto en su ordenador. Era de Elena, Alicia. No puedo olvidar esa noche. Ven a Madrid. El corazón se me encogió. ¿Más mentiras? Confronté a Alicia. ¿Quién palideció? Es viejo. Lidia. De antes de que supieras todo. Juró. Pero sus ojos evitaban los míos. El conflicto interno me devoraba, quería confiar. Pero la evidencia me gritaba lo contrario. ¿Cuántas veces me has engañado? Le espeté. Y su silencio fue como una daga. Huí al trabajo, donde mis clases se convirtieron en un refugio precario, enseñando sobre Lorca y sus pasiones trágicas. No podía evitar proyectar mi dolor en los versos. El amor duele como un duende herido, pensé, mientras los alumnos debatían. Por la tarde, caminé por la feria de Albacete, recordando cómo Alicia y yo nos perdíamos en las multitudes, riendo como niñas. Ahora, el bullicio me ahogaba. Y cada pareja feliz era un recordatorio de lo perdido. En casa, la discusión escaló. Alicia admitió haber coqueteado con Elena durante semanas, atraída por su fama y exotismo. Pero nunca crucé la línea. Lidia, tú eres mi ancla. Sus palabras me enfurecieron. ¿Ancla? Soy solo eso. ¿Un peso que te ata? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero mi rabia era un volcán. En mi interior, un debate feroz, el amor profundo que sentía chocaba con la dignidad pisoteada. ¿Merecía ella mi perdón? Esa noche, sola en el sofá, reviví recuerdos amargos.
Nuestra primera pelea seria. Años atrás. Cuando Alicia priorizó un caso sobre nuestro aniversario. Siempre su carrera primero. Pensé. Ahora. Con Elena. Se revelaba un patrón, la ambición por encima del corazón. Me preguntaba si mi amor era suficiente. O si yo era solo un consuelo en su vida agitada. El insomnio me torturaba. Con visiones de ellas juntas en hoteles lujosos. Al día siguiente. Elena me contactó de nuevo. Alicia te oculta algo más grave. Dijo en un mensaje. Mi curiosidad ganó. Y nos encontramos en un bar tapero de Albacete. Elena. Con su aura de estrella. Confesó, Alicia me usó para un trato legal. El beso fue parte de un plan para ganar influencia. ¿Qué? El mundo giró. Según ella. Alicia había fingido interés para asegurar un contrato millonario con el estudio de Hollywood. Pero se arrepintió cuando vio tu dolor. Añadió. Devastada. Confronté a Alicia esa noche. Dime la verdad. Grité. Ella negó al principio. Pero bajo presión. Rompió, sí. Lo hice por el caso. Pero el beso fue real. Un error. Su confesión me dejó helada. ¿Amor o ambición? En mi mente. El caos, PHNN por la manipulación. NGCM por su presión profesional. Alicia. Hija de una familia humilde de Albacete. Había luchado por ascender. Y yo la admiraba por eso. Pero, ¿a qué costo? Lloramos juntas. Pero el abismo se ampliaba. Necesito tiempo. Le dije. Y me mudé temporalmente con mi hermana. Allí. En la quietud. Mi monólogo interior se intensificaba, ¿soy una víctima o una cobarde por no dejarla? Recordaba nuestras noches de confidencias. Donde Alicia compartía sus inseguridades. Su miedo al fracaso. Ahora. Veía su vulnerabilidad. Pero también su egoísmo. Días después. Un escándalo estalló, fotos de Alicia y Elena en la prensa rosa. Albacete bullía de chismes. Y yo me convertí en el centro de miradas compasivas. En el instituto. Colegas susurraban, alumnos preguntaban. El humiliación me consumía. ¿Cómo pudiste exponerme así? Le recriminé por teléfono. Alicia juró que era un montaje de Elena. Enfurecida por el rechazo. Investigué en secreto. Revisando emails y mensajes. Descubrí que Alicia había rechazado a Elena repetidamente. Pero la actriz. Obsesionada. Filtró las fotos para vengarse. Mi corazón se dividió, alivio por la lealtad de Alicia. Ira hacia Elena. Pero el daño estaba hecho. En una reunión tensa. Alicia y yo discutimos el futuro. Te amo. Lidia. Pero mi carrera me está destruyendo. Confesó. Esa confesión abrió una grieta de empatía. Alicia reveló su burnout. La presión de ser una abogada lesbiana en un mundo machista. Quería ser invencible para nosotras. Dijo. Yo. Tocada. Compartí mis inseguridades, miedo a no ser suficiente. Por primera vez. Nos vimos realmente, dos mujeres rotas. Unidas por un amor imperfecto. Pero el conflicto persistía. ¿Podíamos superar esto?
En mi interior. La batalla, perdón versus autoprotección. Decidí darle una oportunidad. Pero con condiciones. Regresé a casa. Y las noches se llenaron de terapias emocionales. Conversaciones crudas. Sin embargo, un secreto mío emergió, años atrás. Había coqueteado con una colega. Pero lo detuve. ¿Somos iguales entonces? Preguntó Alicia. Herida. La revelación equilibró la balanza. Pero aumentó el drama. Ambas nos sentíamos traicionadas. Pero en el fondo. Más humanas. El amor no es perfecto. Pensé. Mientras nos abrazábamos. Sin embargo, la sombra de Elena planeaba. Amenazando con más revelaciones. La revelación de mi propio desliz del pasado intensificó el torbellino emocional. Convirtiendo nuestra relación en un campo de minas donde cada paso podía detonar una explosión. Alicia. Con los ojos enrojecidos. Me miró como si viera a una extraña, cuando pensabas decírmelo. ¿Lidia? Su voz era un susurro quebrado. Cargado de dolor acumulado. En mi interior. La culpa me devoraba viva, había guardado ese secreto como un escudo. Pero ahora se volvía en mi contra. Cuestionando mi derecho a juzgarla. Los días en Albacete se volvieron asfixiantes. Con el sol implacable reflejando el calor de nuestras discusiones. Caminaba por la plaza del Altozano. Donde turistas admiraban la arquitectura. Pero yo solo veía ruinas de nuestra confianza. ¿Somos hipócritas las dos? Me preguntaba en silencio. Mientras el viento llevaba ecos de risas ajenas. Alicia se refugió en su trabajo. Llegando tarde. Evitando el contacto. Yo. En mis clases. Proyectaba mi termoil en análisis de tragedias españolas. Como bodas de sangre. Donde el destino arrastra a los amantes a abismos inevitables. Una noche. El conflicto estalló en una cena fría. Tu coqueteo fue emocional. Peor que un beso físico. Acusó Alicia. Defendí, lo detuve porque te amaba. Pero sus lágrimas revelaban una herida profunda, y yo detuve lo mío por lo mismo. Pero tú no confiaste en mí. El diálogo se convirtió en un duelo de vulnerabilidades. Cada palabra un latigazo al alma. En mi mente. Un remolino, THNN por su hipocresía. NGCM por su dolor mirror al mío. Decidí buscar respuestas en el pasado. Contacté a mi antigua colega. Ahora en Valencia. Quien confirmó que nada pasó más allá de palabras. Fue un error de soledad. Le dije a Alicia al volver. Ella. A su vez. Mostró correos rechazando a Elena definitivamente. Pero el daño persistía, la desconfianza era un veneno lento. ¿Podemos curarnos? Susurré en la oscuridad. Mientras yacíamos espalda con espalda. Elena no se rendía. Envió un paquete anónimo con fotos manipuladas. Insinuando una aventura prolongada. Albacete. Con su comunidad cerrada. Amplificaba el escándalo, amigos nos evitaban. Familiares cuestionaban. Mi hermana me aconsejó, deja esto. Lidia. Mereces paz. Pero el amor por Alicia me ataba. Un lazo de 10 años tejido con hilos irrompibles. En mi interior. La batalla se agudizaba, ¿renunciar o luchar? Una tarde. En la Catedral de San Juan.
Busqué solaz en la oración silenciosa. Las vidrieras filtraban luces multicolores, simbolizando la fragmentación de mi corazón. Dios, ¿por qué nos pruebas así? Pensé, recordando cómo Alicia y yo nos besamos por primera vez bajo esas mismas arcadas. Ahora, el lugar sagrado parecía profanado por nuestras sombras. Alicia me sorprendió allí. Lidia. Elena me está extorsionando, confesó, temblando. Reveló que la actriz, rechazada, amenazaba con revelar detalles íntimos de su vida profesional y personal. El horror me invadió, no solo amor, sino reputación en juego. ¿Por qué no me dijiste antes? Pregunté. Herida. Por vergüenza. Admitió. En ese momento, la empatía surgió como un bálsamo, veía su fragilidad. Su miedo a perder todo por lo que había luchado. Juntas, planeamos confrontar a Elena. Viajamos a Madrid, donde ella rodaba. En un hotel lujoso. La reunión fue tensa. Elena, con sonrisa felina, dijo Alicia. Elegiste mal. Pero Alicia, firme, la rechazó. Mi elección es Lidia. Yo, testigo. Sentí una oleada de orgullo y terror. Elena rió, publicaré todo. El chantaje era real. Un secreto legal que podría arruinar a Alicia. De vuelta en Albacete. El estrés nos consumía. Noches de insomnio, donde compartíamos miedos profundos. Alicia reveló su infancia difícil, con padres conservadores que la rechazaron por su orientación. Tú me salvaste, Lidia, dijo. Yo compartí mis inseguridades, miedo al abandono, heredado de una madre ausente. Estas confesiones profundizaban nuestra conexión. Pero el peligro acechaba. El alto trao llegó cuando Elena filtró un vídeo editado, mostrando a Alicia en compromisos ambiguos. La prensa local estalló. Y Albacete nos juzgó. Amigos se alejaron, mi trabajo peligraba. En mi mente. El caos, ira hacia Elena. Amor por Alicia. Autodesprecio por mi debilidad. ¿Vale la pena? Me preguntaba, mientras lágrimas mojaban la almohada. Alicia, devastada, consideró renunciar a su carrera. Por nosotras, dijo. Pero yo la detuve, no. Luchemos. Contratamos un abogado amigo, quien expuso las manipulaciones de Elena. El escándalo rebotó contra ella, forzándola a retractarse. Victoria pírrica. Pues nuestra relación estaba en ruinas emocionales. En la quietud posterior, nos enfrentamos a la verdad, el amor había sobrevivido. Pero marcado. Necesitamos tiempo para sanar. Propuse. Alicia asintió, con ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. En mi interior, un atisbo de paz, el dolor nos había hecho más fuertes, más humanas. Pero las cicatrices dolían, recordando que el perdón es un camino tortuoso. El eco del escándalo reverberaba en cada rincón de Albacete, convirtiendo nuestra vida en un teatro de sombras donde el público invisible juzgaba cada movimiento. Alicia, con su reputación profesional tambaleante,
Se refugiaba en el trabajo como un náufrago en una balsa. Mientras yo navegaba un mar de dudas internas que amenazaban con ahogarme. ¿Somos víctimas o arquitectas de nuestro propio caos? Me preguntaba en las noches interminables, donde el silencio de nuestra habitación amplificaba los latidos acelerados de mi corazón herido. Una mañana gris. Recibí una carta anónima: Alicia te engaña de nuevo. El pánico me invadió. Un veneno que se extendía por mis venas. Confronté a Alicia, quien juró inocencia. Pero sus manos temblaban. En mi mente, el torbellino se intensificaba: paranoia versus fe. Amor versus supervivencia. Decidí investigar sola, revisando su teléfono en un momento de debilidad. Encontré mensajes ambiguos con una clienta. No Elena, sino otra mujer poderosa. La traición se multiplicaba, como ecos en las cuevas de la Mancha. ¿Quién eres realmente? ¿Alicia? Grité en nuestra cocina, donde tantos desayunos felices se habían convertido en batallas. Ella lloró: es profesional. Lidia. Nada más. Pero sus explicaciones sonaban huecas. Y mi rabia era un incendio forestal. En el fondo, sentía lástima por ella, atrapada en un ciclo de ambición que la devoraba. Huí a las afueras, a un viñedo familiar, donde el aroma de la tierra me recordaba raíces profundas. Allí, en soledad, mi monólogo interior alcanzó picos de desesperación. ¿Merezco esto? ¿Es el amor una cárcel disfrazada? Recordaba nuestra juventud, cuando Alicia me defendió de prejuicios familiares, declarándonos ante el mundo. Ahora, ese coraje parecía perdido en el laberinto de su ego. Regresé para una confrontación final. Alicia admitió atracción por la clienta. Pero nada consumado. Estoy rota. Lidia. Tu perdón me asfixia. Sus palabras me golpearon. ¿Era yo la opresora ahora? El drama se invertía. Y mi empatía crecía ante su vulnerabilidad expuesta. Compartimos una noche de confesiones crudas, donde reveló un secreto enterrado, un abuso en su juventud que la hacía buscar validación en el poder. El Rebelaschen me destrozó, PHNN por su silencio. NGCM infinito por su dolor oculto. Por eso te entiendo, dije, abrazándola. Pero el conflicto persistía. ¿Podía curar sus heridas mientras sangraba yo? Decidimos terapia. Sesiones en Madrid donde desentrañamos capas de trauma. Cada palabra era una excavación dolorosa, revelando que nuestra relación era un espejo de inseguridades mutuas. Elena reapareció en los medios, disculpándose públicamente. Pero el daño era irreversible. En Albacete, nos convertimos en símbolo de controversia, amor lésbico en un entorno conservador, teñido de escándalo hollywoodiense. Amigos regresaron con cautela, pero la sociedad juzgaba. Mi hermana advirtió: esto te destruirá. Pero en mi interior, una determinación nacía: luchar por nosotras. Por un amor que trascendiera el caos. Un alto trao inesperado: la clienta de Alicia demandó por acoso. Un montaje orquestado por Elena. El mundo se derrumbaba de nuevo. Alicia, al borde del colapso, me suplicó: ayúdame. Juntas, reunimos pruebas, exponiendo la red de mentiras. En el juicio en Madrid, testifiqué. Mi voz temblorosa pero firme.
Ver a Alicia vulnerable en el estrado me rompió. Pero también me unió a ella en una solidaridad profunda. La victoria llegó. Pero exhaustas. De vuelta en Albacete. Nos enfrentamos a la encrucijada, continuar o separarnos. En una caminata por el río Júcar. Alicia propuso, empecemos de cero. En otro lugar. Mi corazón latió con miedo y esperanza. ¿Y si fallamos? Pregunté. Al menos lo intentamos. Respondió. En mi mente. El debate culminaba, el amor. Con sus espinas. Valía la pena. Elegí quedarme. Pero con límites. Las noches se llenaron de reconstrucción lenta. Besos tentativos. Promesas susurradas. Sin embargo, un secreto mío resurgió, mi deseo de maternidad. Que Alicia temía. No estoy lista. Confesó. El conflicto se renovaba. Profundizando nuestra humanidad. Meses después. El equilibrio precario se mantenía. Pero el dolor nos había transformado. Somos más fuertes. Pensé. Mientras mirábamos el atardecer manchego. Pero la sombra de decisiones pendientes acechaba. Recordando que el amor es un viaje eterno de perdón y crecimiento. El peso acumulado de traiciones y revelaciones nos había llevado al borde del abismo. Donde cada aliento era una elección entre caer o volar. Alicia. Con los ojos hundidos por el insomnio crónico. Me miró una mañana en nuestra cocina de Albacete y susurró, Lidia. ¿Aún me amas? Su voz, quebrada como cristal roto, desató en mí un torrente de emociones que ya no podía contener, un amor feroz mezclado con un resentimiento que quemaba como el sol de mediodía. En mi interior. El conflicto alcanzaba su cenit, perdonar completamente. ¿O liberarnos mutuamente? Caminé sola por las murallas medievales de la ciudad. Donde el viento llevaba ecos de historias antiguas de amores trágicos. ¿Somos nosotras una más en esa lista? Me preguntaba. Mientras lágrimas silenciosas rodaban. Recordaba cada herida, el beso con Elena. Los secretos legales. Mi propio desliz. El chantaje interminable. Cada uno un clavo en el ataúd de nuestra inocencia perdida. Alicia. Sintiendo mi distancia. Organizó una cena en un restaurante íntimo. Evocando nuestra primera cita. Quiero reconstruir. Lidia. Dijo. Tomando mi mano. Pero sus palabras chocaban con mi muro de dudas. Esa noche. El diálogo se volvió visceral, tu ambición nos destruyó. Acusé. Ella replicó, y tu inseguridad nos ata. Lágrimas y verdades crudas llenaron el aire. Revelando que éramos espejos imperfectos la una de la otra. Un giro inesperado llegó con una llamada de Elena, lo siento todo. Dejo España. Su arrepentimiento parecía genuino. Pero avivó mi ira latente. ¿Por qué ahora? Le espeté por teléfono. Confesó su propia soledad. Su vida hueca bajo los focos. En ese momento. Una empatía inesperada surgió, todas éramos víctimas de anhelos no satisfechos. Compartí con Alicia. Y por primera vez. Reímos de lo absurdo, un triángulo convertido en lección. Pero el dolor no se disipaba. En terapia. Desentrañamos más, Alicia admitió adicción al adrenalin de su carrera. Yo confesé miedo al cambio. Necesitamos espacio. Propuse.
Y ella asintió. Con el corazón roto. Me mudé temporalmente. Pero el vacío era abrumador. Noches de monólogos internos, ¿la extraño o extraño la idea de nosotras? Albacete sin ella era un desierto emocional. Meses de separación nos transformaron. Alicia renunció a casos glamorosos, enfocándose en justicia local. Yo publiqué un ensayo sobre amor y traición, canalizando el dolor en arte. Nos encontramos casualmente en la feria. Y el reencuentro fue eléctrico, abrazos. Lágrimas. Promesas renovadas. Te extrañé cada segundo, dijo ella. Mi corazón se rindió, el amor, purificado por el fuego, emergía más fuerte. Decidimos intentarlo de nuevo, con terapia continua y límites claros. Adoptamos una perrita, símbolo de nuevo comienzo. En Albacete, donde las tradiciones se entretejen con el moderno, nos convertimos en ejemplo de resiliencia. Amigos regresaron. Familia aceptó. Pero en privado. Las cicatrices dolían, noches donde dudas susurraban. Pero el diálogo las silenciaba. El clímax final llegó en nuestro 11º aniversario, renovamos votos en la catedral. Ante testigos queridos. A pesar de todo. Te elijo. Juré. Alicia. Con voz temblorosa, y yo a ti. Para siempre. Lágrimas de alegría lavaron las antiguas. En mi interior. Paz, el viaje nos había humanizado. Enseñando que el amor verdadero abraza imperfecciones. Años después. Mirando atrás. Veo una historia de redención. Alicia y yo. En nuestra casa manchega. Compartimos una vida de profundidad emocional. Donde conflictos pasados fortalecen el presente. No fue fácil. Pero el perdón nos liberó. En Albacete. Bajo el cielo estrellado. Encontramos que el amor, con sus tormentas, lleva a puertos de serenidad profunda.